Bueno, somos Juan Felipe Sutasori y Carlos Balaguera y nos correspondió exponer acerca del tema del algoritmo de Fold-Fulkerson. El nombre de este algoritmo viene a partir del nombre de los dos matemáticos que propusieron el problema del flujo máximo, que ya más adelante aquí en la exposición vamos a ver qué es y de qué se trata. Fueron Lester Ford y Delbert Fulkerson. Bueno, ¿qué es el algoritmo de Fold-Fulkerson? El algoritmo de Ford propone buscar caminos en los que se pueda aumentar el flujo hasta que se alcance el flujo máximo. Y la pregunta a la que responde el problema del flujo máximo es ¿cuál es la tasa a la que se puede transportar cierto material sin violar las restricciones ni las medidas propuestas? Y bueno, hay tres características o principios o reglas, digamos, que son: el flujo es siempre positivo y con unidades enteras. El flujo a través de una arista es menor o igual a la capacidad. El flujo que entra en un vértice es igual al que sale de él. Jamás puede salir una cantidad menor o mayor a la que entró al vértice. Conceptos principales. Primero, un camino de aumento es una trayectoria desde el nodo fuente S al nodo sumidero T, que puede conducir más flujo. 2. La capacidad residual es la capacidad adicional de flujo que un arco puede llevar. Tercero, teorema de Ford-Fulkerson de 1962. En cualquier red, el máximo de flujo que fluye de la fuente al destino es igual a la capacidad de corte mínimo que separa a la fuente del destino. Bueno, lo que estamos viendo aquí ahora en la diapositiva es el pseudocódigo del algoritmo que estamos presentando, el algoritmo de Ford-Fulkerson. Lo que se ve acá de f y entre paréntesis v y u igual a 0 es la inicialización para cada uno de los nodos. Este es un algoritmo repetitivo, entonces en cada proceso que ejecuta, cada vez que se ejecuta el proceso del algoritmo, se incrementa el valor del flujo, buscando pues llegar a resolver el problema del que hablábamos anteriormente, el problema del flujo máximo. Entonces este proceso se repite hasta que se encuentre el flujo máximo que permite pues los valores que nosotros ingresamos. Entonces básicamente lo que hace el algoritmo es repetirse las veces que sea necesario hasta encontrar el flujo máximo. Problemas que resuelve. Supongamos que se tiene un problema de mandar la mayor cantidad posible de cierto producto desde una ciudad productora S a una ciudad demandante T, pasando por posibles otras ciudades que las vamos a llamar paso. O sea, que son ciudades que no son ni productoras o demandantes. Y en la ruta a utilizar existe una capacidad máxima de transporte de producto. Bueno, agregando un poco a lo que decía mi compañero, esta aplicación de lo que él decía del transporte de cierta mercancía, pues es una de las más utilizadas, es en lo que más se aplica este algoritmo, digamos, es una de las más comunes, pero también con este algoritmo podemos resolver problemas de flujo de gases, de corrientes eléctricas, de flujo de líquidos por tuberías. Y básicamente lo que yo mencionaba anteriormente, los vértices, lo podemos mencionar como ciudades, ¿no? Como se menciona el ejemplo de él, los vértices podemos decir que son ciudades, eso también se les puede llamar nodos, entonces por eso se decía que no puede salir una cantidad mayor o menor a la que entró, tiene que salir una cantidad igual, porque si estamos hablando de una ciudad, es simplemente un paso, no, ni produce la mercancía de la que se está transportando, ni tampoco toma algo de ello. Entonces por eso se decía que del vértice no puede salir ni menos cantidad de la que entró, ni más cantidad de la que entró. La trayectoria aumentada básicamente es el camino que sigue la red o el flujo desde el nodo principal, desde el nodo de inicio, perdón, hasta el nodo final. Básicamente son todos los caminos, porque pues evidentemente todos los caminos van desde el nodo inicial hasta el nodo final. Ya pues después de las variaciones, de los cálculos y tal, pues se mira cuál es el nodo con el flujo máximo. Bueno, también lo que hace este algoritmo es, aparte de encontrar el flujo máximo, nos dice por dónde está, o sea, hay distintos caminos, lo vamos a ver ahorita más adelante en un diagrama, en un esquema que tenemos en la presentación. Entonces son distintos caminos por los que puede pasar el material o, como ya lo decíamos, el líquido o la corriente eléctrica. Entonces
aparte de encontrar el flujo máximo que podemos tener en el recorrido, nos dice por qué camino está el flujo máximo. O sea, y eso también se llama camino de aumento. El sitio por el que el algoritmo encuentra el flujo máximo se llama camino de aumento. A continuación le pasamos a mostrar este pequeño diagrama, el cual representa la forma del flujo. Nótese que en los arcos se han representado con los valores de mínimo, máximo y coste respectivamente. Antes de iniciar el algoritmo se deben seleccionar un modo de origen y un nodo de destino. En este ejemplo se tomará el nodo S y el nodo T respectivamente. Bueno, en esta diapositiva lo que estamos viendo es lo que les decía antes, es el diagrama. S representa el nodo inicial, T representa el nodo final. Entonces lo que les hablaba y les decía, dándolo como un ejemplo, digamos, más de la vida real, de la vida cotidiana, el 1, el 2, el 3, el 4 son los vértices, lo que yo decía, lo que decía mi compañero de las ciudades, ¿no? Entonces, si el flujo pasa por ahí, si entra con un flujo de 10 mililitros, supongamos, no puede salir con un flujo de 11 mililitros ni de 9 mililitros, tiene que salir con un flujo exactamente igual, o sea, un flujo de 10 mililitros. Ese no se puede alterar la cantidad de flujo que entra o de material o de lo que sea, de material, corriente eléctrica, flujo líquido, lo que sea, no puede alterarse por nada del mundo cuando pasa por un nodo. Y pues ya ahí, digamos que ese es el diagrama que se crea, ya pues resolviendo que el algoritmo nos mostraría, supongamos, la que vemos acá en diagonal, que tiene 0,90, digamos que es el flujo máximo, y eso también nos diría que, primero, que ese es el flujo, cuál es el flujo máximo, y nos diría cuál es el camino de incremento.